Eh, quiero agradecer también a Meriton Business School, que está patrocinando este curso. Y bueno, en los próximos minutos vamos a conversar respecto al procedimiento de fiscalización. Espero que la pantalla y la imagen y el audio se estén difundiendo bien. Sí, sí, profesor, todo es correcto. ¿Ya? El día de hoy nos reúne el tema de procedimiento de fiscalización tributaria. Vamos a tocar algunos tópicos muy puntuales respecto al procedimiento de fiscalización tributaria y lo vamos a relacionar o vamos a examinar qué aspectos tendrían relación con esta nueva figura que ha entrado en vigencia recién este ejercicio. A partir del 1 de enero de este año, como ustedes manejan, entra en vigencia la figura del sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Entonces vamos a hablar al final un poco respecto a esta nueva figura, pero vamos a incidir respecto a qué relación hay con las fiscalizaciones que están en curso o con nuevas fiscalizaciones que estén por iniciar, pasando por definir esos dos escenarios. ¿Sí? La idea el día de hoy es lograr una comprensión holística del procedimiento de fiscalización en sus distintas manifestaciones, que son en definitiva parcial y parcial electrónica, y ver qué relación hay con esta nueva figura del sujeto sin capacidad operativa. Ok, es de público conocimiento que la administración tributaria, conforme inicia un ejercicio, enfoca sus esfuerzos de fiscalización sobre ciertos aspectos, ¿no? Eventualmente lo ha hecho sobre incremento patrimonial no justificado, para gastos personales, ingresos de profesionales independientes. No obstante, en los últimos meses, la administración tributaria ha estado muy activa respecto a la deducción de gastos, ¿no? Y eso implica que los procedimientos de fiscalización tributaria, en particular, enfoquen o se dirijan hacia ese tipo de análisis o hacia ese tipo de revisiones. En ese sentido, resulta muy importante que se tenga muy claro la estructura que comprende el procedimiento de fiscalización tributaria para efectos de que tributos como IGB y renta, que son los que en mayor proporción se liquidan o que son los más importantes en las empresas eventualmente, no tengan contingencias al menos de tipo estructural, ¿no? Al menos respecto al procedimiento de fiscalización, ¿no? Conocido es que habrá seguramente controversia respecto a aspectos netamente del IGB o aspectos netamente del impuesto a la renta, que son otros temas, pero la idea con este curso es darles recursos, herramientas, para que puedan planificar o puedan avisorar debidamente cuando están en una fiscalización cuál es el curso que se va a seguir hasta que finalmente concluya, ¿no? ¿Qué aspectos deben evaluar o qué aspectos deben siempre tener en cuenta, siempre tener previsto, siempre tenerlo claro? El procedimiento de fiscalización es una expresión de la facultad de fiscalización. La facultad que le da nuestro ordenamiento jurídico a la administración tributaria es sumamente amplio, ¿no? Con la facultad de fiscalización se le da un conjunto de atributos o de facultades, valga la redundancia, para efectos de que la administración tributaria lleve a cabo una de sus principales funciones, que es la determinación de la obligación tributaria. Entonces, sí quisiera que tengamos o que pasemos por definir que una cosa es el procedimiento de fiscalización tributaria y otra será aquellas acciones por las cuales SUNAT consulta eventualmente algunos aspectos, algunos criterios a las empresas. Creo que hay un audio que está prendido. Sí, genial, gracias. Entonces, por ejemplo, cuando las empresas reciben esquelas o cartas inductivas invocando el artículo 62 del Código Tributario que habla respecto a la facultad de fiscalización, ¿será eso una fiscalización, un procedimiento de fiscalización propiamente dicho? ¿O el procedimiento de fiscalización en estricto constituye otro aspecto mucho más reducido? Y esa es la respuesta, sí. El procedimiento de fiscalización es un procedimiento estructurado, es un procedimiento
reglado, tiene un inicio claro y tiene un fin claro, ¿no? Entonces, es importante saber diferenciarlo de acciones inductivas que generalmente y de manera masiva realiza la administración tributaria, porque cada uno de ellos tiene un matiz de cómo interactuar con la administración tributaria. Yo interactuaré con la administración tributaria de un modo y bajo ciertas reglas en una acción inductiva, valga decir, una carta inductiva o una esquela, y interactuaré de otra manera y bajo distintas reglas más claras, me adelanto, cuando de pronto estoy frente a un procedimiento de fiscalización tributaria cuyo fin será una resolución de determinación, ¿no? Entonces, en el curso vamos a detallar de manera mucho más precisa y más holgada estas diferencias. Quisiera mencionar que dentro del procedimiento de fiscalización se practica la labor de determinación y esta puede ser de dos tipos, ¿no? Una determinación sobre base cierta y una determinación sobre base presunta. Será sobre base cierta cuando el auditor, el agente fiscalizador, disponga de los elementos directos que reflejan la realidad tributaria de la empresa. Me explico. Si la empresa le brinda al auditor o al agente fiscalizador toda la documentación necesaria, debidamente delimitada, entonces el auditor podrá sobre esa documentación, llámese registro de ventas, llámese registro de compras, llámese contratos, comprobantes de pago, orden de compra, cotizaciones, lo que esté requerido, lo que haya solicitado. Entonces el auditor sobre esa realidad plasmada en esos documentos va a poder hacer una determinación y dirá al final si lo que ustedes declararon fue correcto o si no está correcto de acuerdo a su opinión. No obstante, en ese mismo escenario, si no se le da al auditor, por ejemplo, ni los libros, ni los registros, ni los comprobantes, el auditor entonces se encuentra en un escenario donde no tiene un documento que le muestre la realidad de la empresa. Entonces, cuando esos escenarios se dan, el Código Tributario lo habilita a presumir, a imaginar, a idear una realidad económica y sobre esa realidad determinar e imputarle deuda al contribuyente de corresponder, ¿no? Entonces, ese tipo de determinaciones, estos dos tipos, son los que objeto de práctica en el procedimiento de fiscalización tributaria. ¿Okay? En el curso vamos a desarrollar de manera holgada estos dos tópicos. Ya habíamos comentado que es necesario entender que una cosa es el procedimiento de fiscalización, que es un procedimiento estructurado con un inicio, que es la notificación de la carta de presentación y el requerimiento inicial, y un fin, que es la notificación de la resolución de determinación, documento o valor que consignará que el contribuyente lo que declaró estuvo correcto o si hubo alguna omisión. Entonces, ese es el procedimiento de fiscalización. Si estoy ante un procedimiento, ante una actuación donde no va a haber una RD, una resolución de determinación, no estoy frente a un procedimiento de fiscalización. Me refiero específicamente a la notificación de esquelas, donde se le comunican inconsistencias de DAO, de retenciones de quinta, retenciones de cuarta, ese tipo de inconsistencias precisas, ¿no? O una carta inductiva donde se le invita al contribuyente, perdón, al empresario o a la empresa, se le invita a regularizar de manera voluntaria. Entonces, esos tópicos es necesario tenerlos claros porque tienen diversas opciones de actuación para las empresas. Esto lo hemos comentado. A la vista tenemos dos ejemplos de acciones inductivas, que son las esquelas de citaciones. En este caso se le cita de manera puntual a una empresa y se le pide de manera específica cierta documentación, ¿no? Un registro de compras. Por ejemplo, aquí se le está anotando una observación, que es que el comprobante de pago anotado en su registro de compras no está anotado por el proveedor, ¿no? Entonces pregunta la misma, dime qué pasa, ¿no? Dame alguna explicación. La carta inductiva similar. Inicialmente es un documento que contiene una acotación muy específica, una inconsistencia muy específica. Eso no son procedimientos de fiscalización.
Por ende, no le aplica las reglas del procedimiento de fiscalización. ¿Qué es el procedimiento de fiscalización? Pues es el procedimiento mediante el cual la administración tributaria, llámese una facultad que otorga el código tributario. Si me ayudan, por favor, con el audio. Genial, muchas gracias. Pues está facultada para lograr un fin máximo, que es la determinación, ¿no? Que es la determinación. Verificar si lo que el contribuyente o la empresa declaró inicialmente estuvo o no estuvo correcto. Ese es el fin máximo del procedimiento, la determinación. Okay. A la vista ustedes tienen, de manera muy resumida, todo el transcurrir del procedimiento de fiscalización. Como ustedes podrán ver, espero que se aprecie, empieza e inicia con la notificación de dos documentos, una carta de presentación y un requerimiento inicial. Este requerimiento inicial y esta carta de presentación deben tener ciertas características, ¿no? Debe tener cierto contenido. Y si no lo tiene, entonces ahí podríamos estar ante una contingencia, ¿no? Porque es necesario que ambos documentos contengan cierta información básica y necesaria, ¿no? Lo contrario sería que estaríamos frente a una actuación que podría ser declarada nula eventualmente, ¿no? Entonces, la carta de presentación, ¿para qué sirve? ¿O qué propósito tiene? Pues, en primer lugar, poner en conocimiento a la empresa de que va a ser objeto de un procedimiento de fiscalización. Se le informa a la empresa quién va a ser el auditor, quién va a ser el supervisor, cuál va a ser el tributo a fiscalizar, cuál va a ser el periodo. Si es una fiscalización parcial, se le dirá cuál es el aspecto y el elemento que se va a revisar. Si es una fiscalización definitiva, se le comunicará a ello, ¿no? Se le comunicará el periodo que se va a revisar, de tal manera que esta carta de presentación es muy importante porque delimita el actuar de la administración tributaria. Le pone el límite temporal, o sea, qué periodo se va a revisar, le coloca el límite material, qué tributo se va a revisar, y le coloca aspectos subjetivos, como las personas que van a estar a cargo de la fiscalización, el auditor y el supervisor, o los auditores y el supervisor, ¿no? Mientras que el requerimiento inicial es un requerimiento con un esquema bastante común en todas las dependencias de la administración tributaria a nivel nacional. Su propósito es recolectar información. Si ustedes han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, se han podido dar cuenta de que el primer requerimiento solamente es para pedir documentos o libros, ¿no? Libro de compra, registro de compra, registro de venta, libro diario, libro mayor, libro de retenciones, contratos y comprobantes eventualmente. Ese es el contenido de ese requerimiento. Entonces, la idea y el propósito de ese requerimiento es proporcionarle al auditor los elementos necesarios para poder tomar conocimiento del entorno general tributario de la empresa. Ese requerimiento inicial tiene reglas. Tiene reglas como un plazo mínimo que se le pueda dar. Tiene reglas respecto a qué pasa el día del vencimiento, el día que ya se agotó el plazo que dice ese requerimiento. ¿Cuánto plazo tiene el auditor para cerrarlo? Para cerrar ese requerimiento, lo que se llama notificar el resultado del requerimiento inicial, ¿no? ¿Cuánto plazo tiene para ello el auditor? ¿Puede pedir prórroga al contribuyente? ¿Puede pedir prórroga a la empresa? Entonces, ese tipo de cuestiones están debidamente regladas, ¿okay? Entonces, el requerimiento inicial contiene una serie de documentos que la administración solicita y la empresa presenta esa documentación, ¿no? En la fecha de vencimiento, la empresa presenta esa documentación, ¿no? Aquí, la fecha de vencimiento, perdonen mi gráfico. ¿Está bien? Y el auditor lo que va a hacer es, con esa información, va a dejar constancia de lo que se presentó y lo que no se presentó en un documento que se llama resultado de requerimiento inicial. Si la empresa cumple con presentar todo lo solicitado en esa fecha, entonces diremos que el cómputo del plazo de esa fiscalización habrá iniciado. Si la empresa
no cumple con dar todo lo solicitado en este requerimiento o en este resultado de requerimiento inicial, el auditor dejará constancia en este resultado que no se ha dado inicio al cómputo del plazo de fiscalización. Pero ¿por qué es importante que se dé inicio al cómputo del plazo? Porque el cómputo del plazo de fiscalización, me adelanto un poco, si es una fiscalización definitiva, es de 1 año, y si es una fiscalización parcial, es de 6 meses. El cómputo del plazo de fiscalización marca la cuenta regresiva para que la administración tributaria pida o requiere información. Entonces, cuando se da inicio al cómputo del plazo, inmediatamente o jurídicamente empieza un conteo regresivo. El plazo se le acaba a la administración tributaria para pedir información. 6 meses empiezan en cuenta regresiva, si es parcial, o 1 año empieza en cuenta regresiva, si es definitiva. Entonces, por eso es importante que este evento sea debidamente cautelado, se le dé el debido seguimiento, ¿no? Que empiece el cómputo del plazo. Y para que empiece el cómputo, hay que proporcionar todo lo que se requiera en el requerimiento inicial. Y si no se puede proporcionar todo, eventualmente hay que encontrar una explicación y una justificación de por qué no se está entregando todo. Caso contrario, el auditor va a dejar constancia que no ha iniciado el cómputo del plazo. Estas reglas que acabo de comentar, sin duda vamos a verlas de manera mucho más detallada en el curso. Supongamos entonces que se dio el resultado del requerimiento inicial, que el auditor lo hizo dentro del plazo que indica el procedimiento, que no hay ningún vicio dentro de con lo que va avanzando la fiscalización, y entonces, ¿qué va a hacer el auditor con esa documentación? Lo que va a hacer el auditor con esa documentación es analizarla, va a revisar el libro diario, va a revisar el registro de compra, va a revisar el registro de venta, dependiendo de qué tributo se esté revisando, ¿no? Si es una fiscalización de IGB, pues se concentrará en el registro de venta, registro de compras. Si es una fiscalización de impuesto a la renta, de pronto se concentrará en el libro diario, el libro de inventario y balances, en el libro mayor. Y a partir de ese análisis, el auditor va a seleccionar operaciones específicas. Va a seleccionar asientos contables que él considera ameritan una mayor explicación o una mayor documentación. Entonces, de acuerdo a los criterios de riesgo que maneja el auditor, va a seleccionar. Si es una fiscalización de IGB, seleccionará proveedores o seleccionará clientes, seleccionará notas de crédito, notas de débito, seleccionará la factura de ciertos proveedores de acuerdo a sus criterios de riesgo que maneja internamente, y sobre ello va a elaborar un siguiente requerimiento, ¿no? Que es lo que se llama un requerimiento complementario. Para el ejemplo estamos viendo que hay uno nada más, ¿no? La normativa no ha dispuesto un límite para los requerimientos. Pueden haber 1, 2, 3, 10, 20, 30. Por lo general, no suelen haber tantos, ¿no? Salvo ciertas dependencias, ¿no? Por ejemplo, dependencias que manejan contribuyentes de los directorios megas o tops, si de pronto son auditorías que suelen prolongarse y eso implica bastantes requerimientos. Pero por lo general no suele pasar así, ¿no? Entonces, con este requerimiento, el auditor le pide a la empresa, señores, empresa tal, necesito más documentación de estas operaciones, ¿no? Susténtame la causalidad, o susténtame el cumplimiento de la fehaciencia, susténtame el devengado, o susténtame el cumplimiento de los requisitos sustanciales de IGB, o el cumplimiento de los requisitos formales, o el cumplimiento de las normas de detracción, o de la ley de bancarización, dependiendo de lo que esté acotando o de lo que quiera indagar más el auditor. Y esto se le notificará a la empresa. Para eso también hay reglas de cuánto tiempo se le puede dar, cuánto tiempo no se le puede dar, ¿no? En qué forma tiene que estar notificado. Todo está debidamente arreglado, o gran parte.
¿Puede la empresa pedir prórroga? Por supuesto. El procedimiento de fiscalización ha previsto esa posibilidad porque a veces los plazos son muy cortos y lo que se pide es bastante amplio, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, la prórroga también es un vehículo o es un recurso para las empresas, ¿no? Las empresas pueden pedir prórroga. Ahora, evidentemente, la prórroga debe cumplir con ciertas formas, como por ejemplo estar debidamente sustentado, ¿no? Una cosa es pedirle una prórroga al auditor diciendo toda mi documentación la tiene mi operador logístico de archivo en un documento simple, y otra cosa es enviar esa misma solicitud adjuntando un correo electrónico de pronto donde se aprecie esa coordinación y se pueda verificar dificultades para proporcionar en el corto plazo la documentación solicitada, ¿no es así? Porque en este segundo caso, sí podríamos decir que la dificultad para el cumplimiento de lo requerido en el plazo otorgado está claramente documentada, ¿no? Entonces, ante una solicitud debidamente sustentada, es mucho más probable que sea debidamente evaluada y casi probablemente aceptada, ¿no? Entonces, no es cuestión simplemente de enviar por mesa de parte virtual o con un escrito electrónico la solicitud de prórroga. También hay formas, ¿no? Como les comento, el procedimiento de fiscalización es un procedimiento muy reglado y eso es lo que vamos a profundizar durante la duración del curso. ¿Ok? Entonces, supongamos que la prórroga es otorgada y al vencimiento del nuevo plazo otorgado, finalmente la empresa entrega la información solicitada. El auditor lo que va a hacer con esa información otorgada es evaluarla, la va a confrontar con lo que él ha requerido, y pueden haber dos caminos, ¿no? El camino de que todo lo requerido o todas las dudas que tenía el auditor cuando emitió el requerimiento se despejen y todo esté debidamente sustentado, con lo cual en el resultado se llama el requerimiento de reparos, ¿no? En el argot tributario, en la jerga tributaria, perdón, saldrá conforme, no habrán observaciones. Pero si de la documentación proporcionada, al contrario, el auditor confirma sus sospechas o sus dudas o sus temores y eventualmente identifica apartamientos de la norma o incumplimientos de la norma, ya sea IGB, renta de salud, ONP, la norma que esté en cuestión o que esté siendo fiscalizado, o el tributo que esté siendo fiscalizado, entonces esas observaciones las va a plasmar también aquí en este resultado de requerimiento, ¿no? Lo que se llama, como les comentaba, el requerimiento reparo, no vaya a plasmar ahí los reparos que él ha encontrado, las observaciones o las acotaciones que no han podido ser acreditadas, ¿no? Entonces, en este resultado también debe estar debidamente arreglado, tiene que estar debidamente motivado, es decir, la base legal tiene que ser precisamente la correcta. No me pueden poner, por ejemplo, que no he cumplido con ciertos requisitos de los comprobantes de compras y utilizar el artículo 18 de la ley de IGB y con eso establecer un reparo, porque eso sería un uso no correcto de las normas legales, ¿no? Entonces, el resultado tiene que tener también ciertos requisitos de validez, de eficacia. Entonces, no puede ser libremente redactado. Entonces, ese tipo de consideraciones también están regladas, ¿no? Es algo que también vamos a ahondar en el curso. Durante el camino, el procedimiento de fiscalización también puede mutar, ¿no? Puede transformarse, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede, por ejemplo, pasar que inicia como un requerimiento, como una fiscalización parcial, ¿no? La carta de presentación me dice que es parcial, pero en el camino, por algunas circunstancias que el auditor verifique, se da cuenta de que precisa ampliar el alcance, ya no le basta solamente un aspecto y un elemento del tributo, sino requiere ver todo el ámbito del tributo, ¿no? Si empezó de repente una fiscalización de IGB solo viendo crédito fiscal,
Entonces puede ser que el auditor considere que necesita ver ya no solo crédito fiscal, sino también débito fiscal, o sea, las ventas, ¿no? También necesita ver el saldo a favor materia de beneficio, de repente. Entonces, cuando eso ocurre, la fiscalización parcial muta a una definitiva, cambia, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento. ¿De qué manera se instrumentaliza eso? ¿Cómo se le debe comunicar eso a la empresa? Eso también tiene formas. No puede ser al libre albedrío del auditor. ¿Qué pasa si cambia de parcial a definitiva? El plazo de la parcial es 6 meses y el plazo de la definitiva es 1 año. Pero acá estamos en una fiscalización parcial que en el camino se vuelve definitiva. Entonces, ¿cómo entran a jugar ahí los plazos? Eso está arreglado también. Para el ejemplo, se añadirán 12 meses más a los 6 meses que ya han transcurrido, dependiendo en qué momento se pide el pase o el cambio de la fiscalización parcial a definitiva, ¿no? Por lo general, eso ocurre días antes de que se cumpla el plazo de los 6 meses. Entonces, es casi como si se ampliara 18 meses. Rara vez ocurre al segundo mes o el tercer mes. No digo que no ocurra, pero es raro. Por lo general, son los últimos días antes de los 6 meses. ¿Y qué pasa si cambia a definitiva cuando ya caducaron los 6 meses de la parcial? Eso también tiene una consecuencia, ¿no? Ese tipo de consideraciones también vamos a verlas en el curso. Ahora, no solamente puede darse el cambio de parcial a definitiva. Dentro de la misma parcial, de repente yo empecé viendo crédito fiscal de terceros, de operaciones con terceros. Pero de pronto el auditor ve que hay operaciones con no domiciliados. Entonces amplía el aspecto. Entonces, dice, ahora voy a ver no solamente crédito fiscal de terceros, sino también crédito fiscal de no domiciliado. O saldo a favor materia de beneficio. Y amplía también el aspecto. Es una parcial que se vuelve diferente, pero sigue siendo parcial, ¿no? Muta, se transforma, pero sigue siendo parcial, ¿no? ¿Se puede hacer de cualquier manera eso? No, eso también está arreglado. ¿De qué manera se comunica? El documento que tiene ese fin, ¿qué características debe tener? ¿Qué pasa si se aparta de esas características? Estamos ante una eventual causal de nulidad, eventualmente. Esas cosas hay que tenerlas mapeadas, hay que poderlas identificar rápidamente en el procedimiento. Lo que también puede pasar es que la fiscalización empieza como definitiva, y como les comenté inicialmente, el plazo para pedir información en una fiscalización definitiva es de 1 año, ¿no? Pero de pronto se va acercando el año y de repente SUNAT dice, no me bastan 12 meses, quiero 12 meses más. Ese recurso o esa situación también está permitida en la norma, lo que se llama la prórroga del plazo. Entonces, la fiscalización definitiva, que empezó con una cuenta regresiva de 12 meses para la SUNAT, para que pida información, va cumpliéndose el año, quedan 40 días, 50 días, y de pronto el auditor dice, no, necesito 1 año más para pedir más información. Entonces, sí se puede hacer. ¿Es discrecional eso? No, está arreglado. Hay circunstancias que deben estar debidamente acreditadas para que el auditor pueda prorrogar 1 año más, ¿no? ¿Cuáles son? Complejidad de la fiscalización, de repente la documentación es abundante, que el contribuyente o la empresa tenga dispersión geográfica, ¿no? Que sus operaciones estén en múltiples localidades a nivel nacional, o que sea parte de un contrato de colaboración empresarial, ¿no? Y similares. Pero el solo hecho de estar en esas circunstancias lo habilita al auditor a ampliar, no. El ingrediente adicional es que se debe acreditar, o el auditor debe acreditar, que esas circunstancias le imposibilitan o le dificultan la labor de análisis y por eso es necesario 1 año más, ¿no? Entonces, tiene una forma, ¿no? Tiene formas previstas por el propio reglamento y también tiene límites previstas o que han sido colocadas con el devenir del tiempo por diversa jurisprudencia, ¿no? Del Tribunal Fiscal o eventualmente del Tribunal Constitucional. ¿Qué más puede pasar? Bueno, la empresa tiene también opciones a ciertas cosas. Puede hacer diversas solicitudes, ¿no? Por ejemplo, puede pedir una reunión
puede pedir una reunión con el auditor, con el supervisor, con el jefe de división, con el gerente, con el área, dependiendo de la dependencia donde estén, ¿no? Puede hacer eso. Podrá pedir el expediente de fiscalización el contribuyente o la empresa. Bueno, eso está más previsto para aquellos tiempos donde todo era físico, ¿no? Ahora ya es electrónico, ¿no? Entonces, a través del CIEF pueden tener acceso. Pero para expedientes físicos no era posible porque la norma indica que eso solamente se daba cuando el procedimiento de fiscalización terminaba, ¿no? O estaba terminado. Si la empresa ve que hay algo que no se está haciendo correctamente, ¿qué mecanismo de defensa tiene? ¿Qué puede hacer para corregir esa desviación del procedimiento? El Código Tributario también lo dice, es el recurso de queja. El recurso de queja, ¿se podrá hacer en cualquier situación? No. Hay casos específicos o hay un conjunto de situaciones en las que se puede dar el recurso de queja. No estoy de acuerdo con el reparo. ¿Podré usar con el reparo impuesto a la renta en la que me observan gastos de representación? ¿Puedo usar la queja en ese caso? No, en ese caso no se puede. Para eso no es la queja es un remedio al proceso, un remedio procesal. Entonces, ¿para qué tipo de situaciones? Por ejemplo, imaginemos que el auditor no notificó este resultado inicial dentro del plazo establecido. Eso es un tema de forma, de proceso. Ese tema sí puede ser objeto de una queja. Y así, varias situaciones, con ejemplos y casos prácticos, son los que veremos dentro del procedimiento. Finalmente, después de que transcurre todo el procedimiento de fiscalización, el auditor tiene la posibilidad, o la SUNAT tiene la posibilidad de emitir un último requerimiento, que es un requerimiento que se llama de conclusiones, que es un requerimiento en el que, a pesar de que se llama requerimiento, en estricto no se le pide nada a la empresa. Se le comunica. Se le dice, por ejemplo, mediante el presente documento se le comunican las conclusiones del procedimiento. Reparo a gastos de representación, reparo a gastos de movilidad, reparo a dietas de director, lo que corresponde. Si usted desea, puede presentar documentación adicional, pero no se le requiere. Se le comunican. Todo el trabajo y la conclusión a la que ha llegado el auditor queda plasmado en este documento. Finalmente, la empresa puede presentar también descargos. Y esos descargos serán tomados por el agente fiscalizador, quien lo evaluará y confirmará su objeción o su reparo, o descartará su reparo y le dará la razón a la empresa. Finalmente, el fin del procedimiento de fiscalización, se avisa ahora aquí, es la notificación de las resoluciones de determinación, como actos únicos, integrales y definitivos. Cierran el periodo y cierran el tributo. No se puede revisar más, claro, bajo ciertas excepciones, pero en general, este documento cierra el procedimiento y lo concluye. ¿Ok? Entonces, hemos comentado de manera sumamente breve todo el devenir, todo lo que puede pasar en un procedimiento de fiscalización con esta diapositiva. Muy bien, a la pantalla, a la vista, tenemos las 3 versiones de la fiscalización. Ya habíamos comentado el plazo de la fiscalización, perdón, el alcance de la fiscalización parcial es que se verifica un tributo, pero solamente algunos aspectos o elementos del tributo, y la norma le da unas 6 meses para pedir información en este tipo de fiscalización. La fiscalización parcial electrónica, en cambio, es diferente, porque mientras que en la parcial y definitiva, yo no sé en estricto cuándo va a terminar la auditoría o la fiscalización tributaria o el procedimiento de fiscalización, solo sé que cuando me notifiquen la resolución de determinación, ahí terminará. Pero puede ser a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9, 1 año, 2 años, 3 años. No se sabe cuándo se notifica la resolución de determinación. En cambio, en la fiscalización parcial sí hay un plazo establecido, ¿no? La norma dice que es 30 días hábiles, ¿no? Para que se notifique la resolución de determinación. No puede pasar más de ese plazo. Entonces,
es una fiscalización diferente y tiene un plazo ya establecido, pero solamente se usa para temas muy acotados, muy específicos, ¿no? Como por ejemplo, una inconsistencia numérica o de arrastre de saldo o de arrastre de pérdida, que sea muy evidente, ¿no? En ese tipo de situaciones solamente se usa. En cambio, la fiscalización definitiva es la versión completa de la auditoría que le otorgas un año para requerir información. Muy bien, y llegamos a la siguiente parte y la última de esta pequeña sesión. ¿Qué tiene que ver el procedimiento de fiscalización con la figura de sujeto sin capacidad operativa? Esta figura empieza a regir este año. Y es una respuesta a la problemática de operaciones no reales o de facturas falsas que actualmente aqueja a la administración. Entonces, la idea es identificar aquellas empresas que sin tener recursos financieros, económicos, patrimoniales, operativos, para realizar actividades económicas generan comprobantes de pago, generan facturas y dan crédito fiscal o dan costo-gasto para impuesto a la renta. Entonces, la idea es enfocarse en esas empresas y con ello dar o intentar dar una solución al problema de la factura falsa. Entonces, la idea es básicamente identificar qué proveedor puede ser precario y aún así estar otorgando crédito fiscal o gasto o costo. Como les comenté, esto nace a raíz del decreto legislativo 1532 que fue publicado el 18 de marzo del 22 del año pasado, y la idea es detectar empresas que no tengan activos, que no tengan infraestructura, que no tengan personal. A veces eventualmente se dan casos de empresas que facturan millones y no tienen ninguna persona declarado en el PLAME, o que no tienen ningún activo, que la DJ está en cero, la declaración jurada está en cero, que nadie le declara compras, nadie le declara ingresos, que no tiene movimiento de ITF, que no tienen licencia de funcionamiento de la municipalidad. Entonces, es básicamente dirigido a identificar este tipo de empresas que eventualmente estarían otorgando crédito fiscal o gasto o costo, ¿no? Sin que haya un reflejo real o una actividad económica real tras eso. El procedimiento en estricto para que la administración tributaria le coloque la calificación de sujeto sin capacidad operativa a una empresa está previsto para que dure casi 8 meses. Inicia como un procedimiento de fiscalización, aunque no lo es. Igual empieza con una carta de presentación y un requerimiento donde se le comunica a esta empresa que se ha identificado que no tiene personal, que no tiene activos, que no tiene patrimonio, no tiene movimiento ITF, no tiene compras, no tiene ventas. Entonces se le comunica, dice, por si acaso, tengo en mente colocarte como sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Presenta un sustento para que ello no ocurra. La norma le otorga 30 días a la empresa. La empresa presenta sus medios probatorios y finalmente el auditor tiene 30 días para poder evaluar esa documentación. 30 días para el vencimiento del requerimiento inicial, y una vez que vence el requerimiento inicial, la norma le otorga 30 días hábiles más. Si después de esos 30 días hábiles el auditor revisa esa documentación y se convence de que esa empresa solamente es apariencia, entonces emite su resolución de atribución de sujetos sin capacidad operativa. Claro está, esta condición o esta asignación de condición puede ser impugnada, ¿no? Puede ser reclamada, puede ser apelada, ¿no? Si finalmente, después de estos recursos impugnatorios, la condición se mantiene, es decir, esta resolución corresponde que sea declarada firme, entonces, esta resolución. Entonces, lo que va a ocurrir es que finalmente va a ser publicada, y con la publicación es donde surte los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Pues que los comprobantes que emita un sujeto sin capacidad operativa no van a dar derecho ni a crédito fiscal ni a costo o gasto para efecto del impuesto a la renta. Esta condición dura 5 años.
La empresa que es calificada como sujeto sin capacidad operativa va a tener esa condición y esa imposibilidad de poder facturar o poder dar facturas por 5 años. Solo va a poder dar boletas electrónicas, ¿no? Lo controversial de pronto, o lo que se está hablando mucho, es que esta medida que entró a vigencia este año también le aplica a los comprobantes de pago que han sido emitidos desde que se publicó la norma, que fue el año pasado, hasta que entraba en vigencia, que es el pasado 1 de enero. Entonces, también le aplica a estos comprobantes, a pesar de que entra en vigencia recién este año. Ese aspecto, entonces, es bastante controvertido y, de hecho, está siendo bastante cuestionado, ¿no? Pero la norma está diseñada así. Y pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el procedimiento de fiscalización? Ya para responder esa pregunta y ya para ir terminando nuestra sesión del día de hoy. Imaginemos que cierta empresa o que sus empresas están trabajando y de pronto sale la publicación del sujeto sin capacidad operativa y sale la empresa Tres Ositos como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, a partir de la publicación y hasta 30 días hábiles más, la empresa puede ir a SUNAT y decirle, oye, por si acaso, yo tengo ese proveedor que tú acabas de calificar ayer como sujeto sin capacidad operativa, pero yo tengo sustento. No quiero perder ni mi crédito fiscal, no quiero perder ni mi gasto o costo. Por favor, revísame. Yo aquí tengo las facturas y tengo el sustento. Ese procedimiento de revisión puede hacerse 30 días después de que es finalmente publicada esa resolución del sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Y evidentemente va a ser por comprobantes que han sido emitidos desde la publicación de la norma hasta que entró en vigencia, ¿no? Y hasta la fecha de publicación de la resolución sin capacidad operativa. La relación con el procedimiento de fiscalización. Si yo estoy en un procedimiento de fiscalización antes de que se publique la resolución del sujeto sin capacidad operativa, o sea, ustedes están en su empresa y están en una fiscalización y en plena fiscalización sale una resolución de sujeto sin capacidad operativa con varios proveedores que ustedes tienen. En esa situación no le aplica el hecho de que puedan perder el crédito fiscal o el costo gasto. ¿Por qué no? Porque ya están siendo revisados. Entonces, el auditor ahí de primera mano puede ver si tienen derechos, si son fehacientes o no. Entonces, si ocurre la publicación y ustedes ya están en un procedimiento de fiscalización, entonces esa consecuencia negativa no va a alcanzar. En cambio, si después de la publicación de un sujeto sin capacidad operativa llega a SUNAT a fiscalizar y encuentra esos comprobantes, es otra historia, ¿no? Es otra historia. Más aún si tampoco han pedido o han hecho objeto de una solicitud de revisión. En ese caso, el auditor directamente va a requerir esos comprobantes y va a reparar esos comprobantes y la norma faculta que no se admita prueba en contrario. Finalmente, directamente van a ser objeto de reparos de esos comprobantes. Eso hay que tenerlo mapeado, ¿no? Esa es la relación con el procedimiento de fiscalización. Entonces, de manera sumamente breve, hemos conversado respecto al procedimiento de fiscalización y hemos visto este nexo, este pequeño nexo que hay con el sujeto sin capacidad operativa, figura que entra en vigor o entra en vigencia este año, que no es una figura nueva, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador ya lo tiene desde el 2016, ¿no? Ya lleva casi 7 años, ¿no? Con esa figura y tiene mucho más experiencia en esta figura. En el caso del Servicio de Rentas Internas en Ecuador se llama empresa fantasma e inexistente. Acá lo hemos llamado sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a ir caminando esta figura. Y espero, honestamente, que lo que hemos conversado les haya sido de utilidad. Recalcando que vamos durante el curso a profundizar cada uno de los aspectos que hemos comentado en esta sesión. ¿Está bien? Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.
Profesor Armando, antes de que pueda concluir, tengo una pregunta por nuestras redes sociales. Claro. Dice, ¿la SUNAT puede notificarme un requerimiento después del requerimiento de conclusiones? Ok. Es una buena pregunta porque, por definición, un requerimiento de conclusiones, como la propia expresión lo dice, conclusión, debería ser el último, ¿no? Pero en estricto sí es posible que se comunique otro requerimiento. Lo que va a pasar con este requerimiento de conclusiones es que pierde esa característica de conclusión y se convierte en un requerimiento común y corriente. Entonces, yendo a la respuesta, la cual ahora agradezco la pregunta, sí es posible que se notifique otro requerimiento después del requerimiento de conclusiones. Espero que haya quedado claro. Perfecto. Y una última pregunta que tenemos también es, ¿en qué se basa la SUNAT para elegir a las empresas que va a fiscalizar? Ah, ok. Es una muy buena pregunta también. Bueno, la administración tributaria dispone de una facultad de fiscalización y esta es discrecional, ¿no? Eso quiere decir que si ustedes que están en sus empresas reciben la carta de presentación y el requerimiento, no van a poder decirle a SUNAT, oye, susténtame o explícame por qué me fiscalizas a mí y no al que está al costado. Porque lo que SUNAT va a responder es, de acuerdo al Código Tributario, mi actuación es discrecional. Y parte de esa discrecionalidad es que yo selecciono a quién fiscalizar sin tener que justificar. Internamente, claro está, la administración dispone de información de diversas fuentes, ITF, ventas, compras, notarios, planillas, entre otros, ¿no? Y en base a esa información, pues, y bajo ciertos criterios, selecciona un grupo de contribuyentes o selecciona ciertos sectores a revisar. Eso es lo que Bien, podría... profesor Armando. Gracias, profesor. Recuerden nada más a nuestros participantes que si usted desea una constancia de esta masterclass que la estamos otorgando de manera gratuita, el día de mañana se contactará con usted una asesora comercial, también para poderle ofrecer mayor información también sobre nuestro curso de fiscalización tributaria, que está iniciando 16 de marzo. Son solamente 7 sesiones, se van a realizar los días jueves, únicamente los días jueves en horario de 7 a 9 de la noche y se les está otorgando por ello un certificado de 42 horas pedagógicas. El docente que va a estar exponiendo este curso es justamente el profesor Armando Montero, ¿no? 16 de marzo estamos iniciando. El día de mañana le brindaremos mayor información sobre este curso para los que estuvieran interesados en poder participar. Buenas noches con cada uno de ustedes. También le vamos a compartir material y el video grabado a su correo electrónico. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profesor Armando. Gracias a todos.